Bienvenidas y bienvenidos a Kit de Seguridad Progresista, un podcast con análisis y recomendaciones para el fin del mundo. Soy Catalina Niño, coordinadora del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. Hola a todas y todos. En el episodio pasado de este podcast hablamos un poco de los datos de la encuesta Juventudes Asignatura Pendiente que realizó la Fundación Friedrich Ebert a nivel regional, y también hablamos un poco de cómo la inseguridad es una experiencia cotidiana para la gente joven de nuestra región que influye en sus decisiones y en su relación con la democracia. Hoy queremos hablar un poco más sobre este tema, pero desde las experiencias y las voces de personas jóvenes que ayudaron y participaron en la construcción de esta encuesta y que hacen parte de otro proyecto regional que tiene la Fundación que se llama Manifestate. Queremos conocer qué entienden las juventudes por seguridad y qué necesitan para sentirse seguras. Y para eso hemos invitado a 6 jóvenes de la región de diferentes países. Tenemos a Micaela Rafa, del equipo internacional de las Juventudes Socialistas de Argentina, a Fernando Bastías, defensor de derechos humanos de Guayaquil, en Ecuador, a Alejandra Arburola, activista feminista y presidenta de las Juventudes de Acción Ciudadana, uno de los partidos en Costa Rica, a Marco Gutiérrez, activista político de Bolivia, a Indira Zurita, fundadora y militante de Morena, partido político que está en este momento en el gobierno en México, y a Mayide Vieira, militante del Partido de los Trabajadores en Brasil, que también en este momento está en el gobierno. Como somos bastantes y queremos que esta conversación fluya, entonces vamos a empezar con una pregunta sobre la experiencia de ustedes en sus países. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las juventudes de sus países en materia de seguridad? Mayide, ¿cómo ven los jóvenes en Brasil el tema de seguridad? Hola Catalina, quiero empezar agradeciendo muchísimo la invitación a este podcast. En especial es realmente un placer estar aquí compartiendo con personas tan queridas y comprometidas. En Brasil, el principal reto para la juventud es la violencia policial. Es una violencia racista y selectiva, porque 73% de las víctimas de la violencia policial son jóvenes y negros. Esto muestra cómo el racismo estructural atraviesa la cuestión de la seguridad pública. Además, la falta de oportunidades, el desempleo, todo lo que nosotros sabemos y compartimos en Latinoamérica. Pero esta ausencia del Estado de Derecho, de estas garantías de los derechos humanos en los territorios populares, agravan esta inseguridad. Para muchos jóvenes, el miedo no está solo en el crimen, no, está en la actuación del propio Estado, en su forma represiva, en su forma policial. Queremos ver ahora con Fernando cuáles son esos retos que ubican desde Ecuador, además en la coyuntura de violencia que está viviendo el país en este tiempo. Gracias, Catalina. Y pensando desde el enfoque de seguridad ciudadana, que en realidad debería ser un enfoque de derechos humanos que adopten todos los países, me parece que en Ecuador hay, por un lado, un efecto directo en los jóvenes sobre la existencia de la violencia criminal. Por un lado, tienes esa alta probabilidad de ser sujeto del reclutamiento forzado y por otro lado también si te niegas a ese reclutamiento forzado, tienes que ser desplazado con toda tu familia. Entonces ahí hay como una multiplicidad de afectaciones negativas a la juventud. Bueno, Y en esa misma línea también eres susceptible de ser sujeto a la violencia criminal, sicariato, robo, que particularmente se ve en la juventud porque son los que más se mueven a las universidades, al trabajo, no tiene capacidad de movilización segura tampoco. Entonces, son las principales víctimas. Pero paralelo a eso, también han sido víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos que han ocurrido a nombre de la seguridad. Actualmente hay más de 33 desapariciones forzadas, de las cuales 9 son niños, niñas y la mayoría son jóvenes.
personas de hasta 22, 23, 24 años. Y cuando se intenta posicionar un debate serio sobre la seguridad ciudadana, hay una respuesta negativa siempre del mundo adultocéntrico sobre esa no es la forma para combatir la delincuencia, hay que combatirlo de una manera técnica, de una manera profesional, y cuando se intenta exigir esta discusión seria a la altura, hay una serie de ataques y hostigamientos. Entonces, integralmente por todos lados hay una afectación. Sí, el tema del reclutamiento forzado en varios de nuestros contextos es un tema muy serio que es poco estudiado en realidad en nuestros países. Alejandra, desde Costa Rica, ¿cómo ves tú estos retos que enfrentan los jóvenes en materia de seguridad? Gracias, Catalina. No, yo pues coincido un poco con lo que han dicho y también un poco con lo que ya habían discutido previamente de la encuesta de la FES. En Costa Rica, por ejemplo, la encuesta nos decía que los principales problemas que quejaban las personas jóvenes que habían sido encuestadas eran la pobreza y falta de oportunidades, tanto de acceso a educación y a un trabajo formal, el consumo de drogas y el crimen organizado. Entonces yo creo que esas tres cosas están completamente relacionadas en el sentido de que, pues claro, si las personas jóvenes no tienen acceso, por ejemplo, a empleos formales y el crimen organizado cada vez se está profundizando más en los países centroamericanos, pues vamos a encontrar una amplia posibilidad donde los jóvenes van a ver satisfechas sus necesidades desde el narco. Y creo que esto es como súper importante tenerlo en consideración. Pasa, por ejemplo, también en Costa Rica que en las zonas costeras es donde hay más aumento, por ejemplo, de los homicidios. Y esto tiene que ver también con la infiltración del narco y el alto rezago, ¿verdad?, social que hay en estas zonas. Entonces, yo creo que justamente estos son como los principales problemas, ¿verdad? De un Estado que no está atendiendo a las necesidades que tienen las personas jóvenes como educación, la infiltración del narco cada vez más fuerte, pero que además viene acompañada de el narco en pequeños lugares resolviendo los problemas que debería estar resolviendo el Estado. Entonces, justamente yo creo, digamos, sobre todo en una región tan pequeñita como Centroamérica, pero tan cerca a Estados Unidos y que tiene mucho, digamos, influencia de la política también de seguridad de Estados Unidos, es importante tener todos esos elementos en consideración. Sí, definitivamente. El tema del narco y yo diría que el crimen organizado es un factor que es transversal a nuestros países y que permea muchas dinámicas de seguridad y también socioeconómicas muy interrelacionadas. Indira, desde México, que es un país que vive estas dinámicas muy fuertemente, ¿cómo ves el asunto? Me parece que el tema de la seguridad aquí en México de forma directa ligado a la situación política del país. Porque de entrada pues tenemos un vecino que de alguna manera por muchos años ha tenido a los presidentes de México como pues aliados o entregados más bien completamente a la política o a las ideas de expansión y de dominio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de alguna manera, en México el tema de la seguridad directamente está ligado a la política. Y esto, México es un país altamente politizado, participativo, e incluso yo podría decir que el tipo de participación además está dividido por regiones. Y actualmente el tema, incluso yo creo que de la seguridad, el tipo de seguridad o percepción de seguridad que tenemos los mexicanos también está dividido. En el norte, por ejemplo, que es más cercano a Estados Unidos, pues por supuesto el crimen organizado, la trata de personas también, el flujo de migración, o sea, el tipo de violencia que se encuentra en la frontera, ¿no? Tenemos dos fronteras. El tipo de violencia que puede existir en la región centro del país, que a lo mejor ya es de otro tipo, ¿no? Y el tipo de violencia que podemos ir teniendo en el sur. La verdad es que las partes del sur eran en algunas zonas muchísimo más tranquilas, pero a raíz de los años y como comentaba, también el alejamiento que ha habido por muchos años de los gobiernos sobre estos temas que dejaron crecer a muchas células criminales y las dejaron además insertarse en espacios también institucionales, pues les permitió permear muy fuertemente y creo que es actualmente uno de los retos, ¿no? Cómo lograr que estas incluso redes criminales
o de poder, porque hablo de redes criminales. El crimen organizado es una parte, pero tienen aliados también dentro de las instituciones. Entonces ahorita es un reto súper importante poder identificar quiénes pueden ser también sus aliados dentro de estas instituciones, es decir, en quién se puede confiar, ¿no? Para establecer políticas públicas que realmente funcionen, ¿no? No una política pública que se genera para cumplir un requisito, pero que finalmente por la infiltración o por diferentes cuestiones, pues esté destinada a no poder funcionar. Diría dos temas: el tema de desaparecidos y la violencia contra la mujer, que se ha detectado que en su mayoría es dentro de las familias. Entonces, con este panorama complejo que tenemos en la región, es importante, yo creo, preguntarse desde las juventudes, pero también desde todos los sectores sociales y desde las personas que formulan las políticas, que esperamos que también escuchen este tipo de iniciativas como este podcast. ¿Qué necesitan las juventudes de sus países para sentirse seguras? Micaela, cuéntanos. Bien, primero necesitamos un Estado que abandone los conceptos viejos que nos propone también esta derecha rancia que está en muchos países de Latinoamérica, que tiene que ver con ejercer y actuar y crear políticas a partir de mano dura. La mano dura como única solución que tiene el Estado claramente ha fallado a lo largo de los años y necesitamos políticas públicas progresistas que incluyan, desde lo que decían mis compañeros, una dimensión de derechos humanos. Cuando hablamos del consumo de drogas, que es algo que también sale en la encuesta como una de las problemáticas que quieren trabajar las juventudes o del crimen organizado y demás, estamos hablando de que organizaciones criminales le ofrecen oportunidades económicas, materiales, mucho mejores que los que puede ofrecer cualquier tipo de empleador en un país. Y también otro dato que nos arroja la encuesta es que la mayoría de las juventudes tenemos trabajo informal. Entonces, primero y principal, necesitamos estados que se ocupen de la salida laboral de las juventudes y que nos garanticen condiciones materiales dignas de existencia a los jóvenes de toda Latinoamérica y Caribe. A partir de ahí podemos hablar también acerca de políticas públicas progresistas en materia de drogas, como es la reducción de riesgos y daños, que tiene que ver mucho con cambiar la perspectiva con la cual se aborda esta temática con las juventudes. Y después, y para redondear y no hacerlo un poco más largo, sí creo que es muy importante que empecemos a entender que, por ejemplo, propuestas también de la derecha, que son bajar la edad de imputabilidad de las juventudes como una solución a los crímenes, a la cuestión delictiva, es una falacia y es básicamente mentirle a la sociedad entera como que es una respuesta mágica que nos va a venir a solucionar. Criminalizar a las juventudes no es la respuesta para solucionar el tema de la inseguridad, justamente todo lo contrario. Entonces creo que, en resumen, hay que abandonar las medidas punitivistas del Estado para empezar a construir respuestas desde el progresismo que tengan que ver con una salida basada en una perspectiva de derechos humanos, especialmente para las juventudes, abrirles el camino a nuevas oportunidades, ya sea de existencia, laborales, esparcimiento, otro tipo de políticas públicas que llevan a las juventudes a pensarse e imaginarse nuevas formas. Muchas gracias, sí, de acuerdo. Ese tema de la imputabilidad penal es un absurdo populista de derecha terrible. Fernando, ¿qué necesitan en Ecuador? Me parece que lo primero, y estoy muy de acuerdo con Micaela, la pregunta es, ¿qué le ha ofrecido el Estado a los jóvenes hasta ahora? Sobre todo en determinados gobiernos antidemocráticos con rasgos autoritarios. ¿Qué le ofrece a los jóvenes? No les ofrece educación de calidad, no les ofrece condiciones laborables dignas, más bien les ofrece todo lo contrario, una restricción de derechos, una restricción de su proyecto de vida. En cambio, lo que sí les ofrece es represión, violencia, condiciones indignas de vida, detenciones arbitrarias, toda una suerte de anulación de la dignidad de lo que tienes como proyecto de vida. Y eso, por supuesto, facilita el ingreso de la juventud a las dinámicas del crimen organizado y en general a cualquier actividad delictiva. Porque si el Estado no es capaz de garantizarte bienestar y seguridad, como joven tú tienes que buscar las formas de
sobrevivir. Y en una región donde cada vez van incrementando las dinámicas de economías ilícitas, tú al sobrevivir tienes solamente esa opción para seguir avanzando. Eso es lo que te ofrece el Estado en realidad. Entonces me parece que lo que necesitamos siempre son oportunidades, más que económicas, oportunidades de vivir dignamente. Muchas gracias, Fernando. Buen punto. Marco, cuéntanos. Yo creo que todos coincidimos en esta idea de que sentirse seguro no solo es no pasar por algún tipo de violencia, ¿no? Sino tener la certeza de que el día de mañana vas a tener una fuente laboral, que vas a ir a tu universidad sin problemas, que si te duele algo puedes acudir a un servicio de salud público y gratuito, ¿no? Yo creo que avanzamos hacia eso bajo ese paradigma, pero ahí choca una realidad muy fuerte que también precisamente en la encuesta se reflejaba, y es este nivel de confianza que hay en las instituciones. O sea, sabemos que todo eso que nosotros desearíamos se hace con un Estado presente, se hace con instituciones que funcionan, pero ¿cómo vamos a esperar que las juventudes soliciten esa institucionalidad y ese Estado presente cuando a la vez consideran que el Estado, a través de su policía, de la justicia, del gobierno, son sus enemigos, ¿no? Son parte del problema? Entonces yo creo que hay ahí un fuerte clivaje y que puede solucionarse o que puede dar, digamos, cierta luz a través de referentes. Yo creo que las juventudes necesitamos referentes que puedan alimentar otras miradas a comparación de aquellas que nos dicen que el Estado no sirve, que las instituciones son lo peor, que el Estado mínimo es la solución para alcanzar grados de felicidad. O sea, yo creo que ahí es importante entender que parte del sentirse seguro es tener referentes que de repente te ofrezcan otra alternativa a esa narrativa que hoy se está hegemonizando. Creo que es también el rol nuestro y de quienes pensamos distinto a eso que pareciera va ganando. Por último, Majide, ¿qué necesitan los jóvenes en Brasil? Yo coincido mucho con los temas que ya se hablaron acá. Es muy fuerte ver cómo compartimos el desafío que son juventudes que necesitan más que protección, necesitan derechos, necesitan educación, trabajo digno, salud mental y cultura. También quiero hablar de la seguridad para ocupar la ciudad, porque Catalina son temáticas que están conectadas. Se trata de poder disfrutar del ocio en los espacios públicos, usar el transporte con tranquilidad en la noche, en la madrugada, especialmente las mujeres, y vivir plenamente en los territorios donde habitamos. Seguridad también es vivir con dignidad y circular sin miedo. Yo hablo eso porque no es solo para ir al trabajo, a la universidad, pero sino para ir a fiestas y conciertos, sin tener como que planear una logística complicada para no correr riesgos. Creo que eso es que necesitan también las juventudes. Teniendo en cuenta todo esto que hemos conversado y también, bueno, ustedes todas y todos conocen la encuesta, queremos hacerles una pregunta un poquito más amplia, que es muy difícil de responder en 2 minutos, pero les voy a pedir que hagan el esfuerzo, y es, ¿cómo ven los jóvenes y las jóvenes la relación entre seguridad y democracia? ¿Qué podemos hacer para que nuestras democracias sean más seguras para las personas jóvenes? Micaela. Creo que, y en sintonía con todo lo que mis compañeros y compañeras van diciendo, es importante ser claros con que la seguridad no es autoritarismo, pero que la democracia es frágil sin seguridad también. Y en el sentido de que tenemos que garantizar esas condiciones. Y los discursos de odio minan completamente la democracia como nosotros la entendemos. En este momento Argentina tiene un presidente que a través de los discursos de odio está llevando al miedo y está sometiendo a las juventudes a una realidad que no es realmente la forma de vivir en donde uno se puede proyectar. Entonces creo que los discursos de odio son absolutamente peligrosos porque van alimentando ciertas lógicas que hacen que la democracia sea mucho más insegura, ¿no? Y ahí va minando esta democracia que es la que un poco queremos construir. Creo que primero
eso, y después por otro lado, creo que desde el progresismo y desde las izquierdas democráticas de la región tenemos que poder avanzar en estas, si se quiere, regulaciones un poco más vanguardistas, pero también poder avanzar en criterios de justicia restaurativa en vez de justicia punitivista, poder avanzar también en legislaciones más complejas respecto a la situación de drogas. Digo, todo lo que el Estado no regule no es que no está regulado, sino que las drogas las regula el mercado ilegal, ¿no? Y en ese sentido el Estado debe echar luz frente a estos temas, ¿no? Y acá hay una compleja red corrupta que incluye funcionarios, policías, jueces y demás, en donde también las democracias se tienen que construir a partir de paquetes de transparencia serios. Y esa es una gran deuda que tenemos en América Latina y Caribe, hablar de políticas anticorrupción. Muchas gracias, Micaela. Alejandra. Yo quería decir que creo que la relación es muy estrecha entre seguridad y democracia. Y justamente yo revisaba unos datos porque en Costa Rica el tema de seguridad es como el tema top, ¿verdad? El problema que todo el mundo, más allá de los jóvenes, sino que la gente está hablando de seguridad, principal problema, inseguridad y delincuencia. En las encuestas también nos decían que la gente siente miedo. Y al sentir miedo, pues la gente lo que trata es de defenderse, ¿verdad? Como de tener respuestas. Y en estas mismas encuestas nos decían que la población costarricense en un 58% veía la mano dura como positiva. Y esto a mí me llevaba a pensar en otro elemento de la encuesta de juventudes, asignatura pendiente, y es que se decía también los jóvenes pensaban, como era, creo que era como un 50% de la población encuestada, decía que si el líder autoritario les resolvía sus problemas, estaban dispuestos a tener este líder autoritario. Entonces, justamente, ¿verdad? Yo ahí hago como el vínculo, porque sí, estamos dispuestos a sacrificar un poco de democracia si vemos nuestros problemas resueltos. Y justamente, si la inseguridad es nuestro principal problema, ahí vemos como todo es tan frágil y cómo se da el deterioro. Yo también quería mencionar que si bien coincido, ¿verdad?, en el enfoque garantista, en el tema de derechos humanos, yo creo que desde el progresismo no hemos sabido cómo responder y tener un discurso y una narrativa al discurso populista de la mano dura, que es tan fácil de esparcir, es tan fácil, ¿verdad?, de que la gente genere empatía con ese discurso. Nosotros no lo tenemos y no sabemos hablar sobre eso. Entonces, pues es un reto que tenemos también, ¿verdad?, en nuestras democracias, cómo hablar de garantismo, de derechos humanos, sin que suene, ¿verdad?, como que es algo súper elevado. Y bueno, me quedo por acá porque si no sigo hablando muchísimo. Gracias, Alejandra. Marco, ¿cómo lo ves? Tomo lo que comentaba Ale al principio, este dato que creo que tiene perfecta relación con cómo ven los jóvenes la relación, valga la redundancia, entre democracia y seguridad. El que las juventudes a un alto porcentaje consideren que es mejor un líder que responda efectivamente a ciertas necesidades antes que tener democracia, creo que es gravísimo, ¿no? Y hay que saber dimensionar ese resultado como un indicador que muestra obviamente la necesidad de los jóvenes de respuestas, ¿no? De respuestas de sus instituciones, que obviamente son administradas por seres humanos y que en ese caso no importa quién las elija o cómo lleguen a esas instituciones. Eso por una parte a nivel, digamos, de Estado de Derecho, ¿no? Otra cuestión que creo que es muy importante es la realpolitik en la cual los jóvenes están inmersos. Para mí el espacio digital es fundamental para hablar de seguridad y de democracia. Yo creo que ese ámbito lamentablemente es bastante perverso y obviamente condiciona las formas en las cuales las juventudes ejercen sus derechos políticos y civiles, ¿no? Pero además, trascendiendo un poco el entendimiento institucional, liberal, republicano, creo que es importante igual reivindicar otros espacios de democracias, ¿no? Hablar de la interculturalidad, hablar de lo que siempre llevo, digamos, a la mesa, que es esta democracia de aquisitos. Son formas de democracias que de repente no son vistas desde el poder, desde la institucionalidad, pero que sí existen dentro de los ámbitos y espacios juveniles. Y creo que eso, al final de cuentas, es una esperanza, porque son espacios más seguros
y que contraponen un poco ese entendimiento tan clásico de lo que es actuar en un marco democrático, ¿no? Muchas gracias, Marco. Indira. Yo lo pondría de esta forma: la democracia para los jóvenes es la garante de los derechos humanos básicos a los que deberían tener acceso. Y el mecanismo para poder garantizar esos derechos, pues es esta herramienta que es la democracia. En ese sentido, creo que precisamente el tema de poder tener en el escrutinio, es decir, conocer el nombre, el historial, el actuar de los diferentes personajes que están tanto en el área militar, en el área policial, en los diferentes niveles, ¿no? Desde lo local hasta lo nacional, es muy importante porque precisamente actualmente en México este tema de la democracia la hemos tomado como una herramienta no solo de cambio, sino también como una herramienta que nos ha permitido elegir a un gobernante que primero tiene que mostrar un gabinete, conocer ese gabinete y además saber quiénes van a ser quienes de alguna manera pueden estar implicados o van a llevar esta política de seguridad al interior de cada uno de los niveles. Entonces, eso ha permitido también que de alguna manera podamos conocer la tendencia de cómo va a irse perfilando el tema de seguridad desde lo local hasta lo nacional. Creo que es algo que se está empezando a volver una práctica al interior de México. Entonces, de ninguna manera lo que es democracia y seguridad van separados, sino es algo que va en conjunto, pero ya la democracia como una herramienta de elección. Pasemos a una última cosa que le preguntamos siempre a las personas que participan en este podcast, y es una cosa que quieran poner en nuestro kit de seguridad progresista. Puede ser un podcast, una serie, una película, una canción, un libro. Bueno, yo le voy a agregar un par de pizquitas de distintas cosas. Creo que este espejo de la autocrítica al kit de seguridad progresista me parece que le viene súper bien, esto que habían estado hablando de, bueno, de mirar un poco qué proponemos desde el progresismo en Latinoamérica y Caribe. Y después agregaría algunas campañas de no a la baja de la edad de imputabilidad. Creo que en Uruguay hay, agregaría esas campañas como para tenerlas en nuestro kit de seguridad progresistas. Y agregaría, creo que una pizquita más de cuidados. Creo que es muy importante tener protocolos colectivos que nos puedan ayudar, y esta red de organizaciones que nos vamos conteniendo. Digo, Manifestate para nosotros, para las juventudes, es una red de organizaciones, de activistas jóvenes de toda la región que trabajamos en esta clave también de cuidados, y creo que es muy importante frente a la represión, frente a la inseguridad, frente a todos estos temas que tienen mucha hostilidad hacia las juventudes, generar esta red. Así que creo que le sumaría a este kit esa red de organizaciones y hablar de protocolos de cuidados. Bueno, me parece que hay que mirar en la historia los efectos de la mano dura, porque el discurso de la mano dura no es ni innovador ni nuevo. Existió en nuestros países muchísimo tiempo atrás y sus poblaciones vivieron los efectos. Hay una película que me encanta mucho que se llama El olvido que seremos, que habla sobre un defensor de derechos humanos en un contexto también de violencia, y en ese contexto de violencia se usó ese discurso para perseguir a defensores de derechos humanos y a voces críticas. Y yendo también a otro lado un poco más formal, hay una página web promovida por GTOC, una iniciativa global contra el crimen organizado, y al menos en Ecuador te permite ver cómo son tan inefectivas las políticas de mano dura. Tenemos decretos de estado de excepción y políticas que promueven la militarización desde el 2019 y que se van agudizando en el tiempo. Reformas constitucionales, políticas punitivas, incremento de penas 2019 a 2023. Y lo interesante entre ese periodo es que GTOC ve que los índices de violencia aumentan y las capacidades institucionales para enfrentar la violencia bajan. Entonces, me parece el ejemplo básico. Ecuador es un ejemplo de cómo la mano dura no funciona en esos términos. Esta pregunta me puso muy nerviosa al inicio, porque yo dije, no, ¿qué voy a aportar a este kit? Pero bueno,
Después de estar muy nerviosa, vinieron demasiadas ideas, por dicha. Son 3 cosas que quiero aportar a este kit. La primera es una canción de una feminista centroamericana que se llama Rebecca Lane, supongo que la conocerán algunas, que es una canción que se llama Ni encerradas ni con miedo, que es una canción muy bonita que habla sobre la violencia, ¿verdad?, machista que vivimos las mujeres y cómo nosotras deberíamos enfrentar esa violencia, y es como sin miedo, con mucho poder, acompañándonos. Eso es una cosa. La segunda cosa, porque yo les dije que era activista feminista, voy a seguir con el tema feminista, es una estrategia que se llama las 5 Ds de la intervención del espectador, que es cuando somos espectadores de violencia, hay 5 herramientas para atender y ayudar a las personas que están siendo víctimas de violencia. Entonces creo que es algo que todo el mundo debería conocer para poder reaccionar y asistir a alguna víctima de violencia cuando la estamos viendo, pues. Y la tercera es que la FES, en un proyecto que se llama Feminismos, yo había sido parte del proyecto y habíamos hecho un decálogo de seguridad feminista. Ese decálogo se llama el Decálogo Berta Cáceres marchando hacia una seguridad feminista, y da 10 consejos para mujeres y organizaciones para poder participar, digamos, y hacer nuestro activismo de manera segura. Entonces son esos 3 insumos feministas que yo dejaría en el kit. Algo muy similar con lo que comentaba Fernando. Yo creo que hay que ponerle rostro a nuestras causas, ¿no? Por ejemplo, muchos han hablado de justicia restaurativa. Deberíamos generar contenido con casos y testimonios efectivos de la aplicación de la justicia restaurativa, y así con todo lo que nosotros podríamos defender a partir de la gente, ¿no? Y lo que vive, y lo que ha vivido, y lo que ha aprendido, y lo que ha crecido. Entonces, yo creo que sería muy bueno crear contenidos que nos sirvan como referencia, pero que sean a partir de las vivencias de las personas que de repente no están politizadas, que no están en espacios políticos, ni de formación, ni absolutamente relacionados a eso, pero que sí han vivido casos que pueden servirnos a nosotros como ejemplo. Y otra cosa importante, creo que justamente aquí está mi escritorio, me estaba fijando esto de rompe la burbuja, guía para convencer en contextos polarizados. Creo que este tipo de materiales está demasiado bueno, ¿no? Y hay que masificarlos. Yo lo estaba buscando precisamente para dar un taller, porque hace falta herramientas que nos orienten para responder a todas estas narrativas, ¿no? Que parecen ser la solución para muchas de las personas, para la mayoría, pero que sabemos que no es así. Entonces creo que ese tipo de materiales, innovar con las formas, con el nivel de diseño divertido, disruptivo, creo que es una solución o una alternativa para buscar solución. Bueno, quizá vaya a escucharse un poquito trillado, pero yo recomiendo pues las mañaneras de la presidenta, porque pues habla de diversos temas, entre ellos de seguridad, que últimamente por un acontecimiento muy fuerte que se dio, que fue el asesinato de la secretaria particular de la jefa de gobierno y de un asesor, creo que ha puesto en el ojo este tema de la seguridad a nivel nacional. Justo ahorita en este momento pues es interesante ver qué es lo que se está moviendo y se está pasando con este proceso histórico. Y por otro lado, también les puedo recomendar justamente un canal de YouTube. La verdad es que me ha gustado mucho porque también ahí pues hay cosas que no puedes ver en la televisión, encontrar en el radio también de aquí de México. El canal se llama Secreto Escondido. Van hablando de casos que de alguna manera se van poniendo pues en la mira nacional, y cómo el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pues va actuando, y qué tipo de actuación y cómo van dándose ciertas situaciones. Yo lo veo hasta como si fuera un tipo serie Netflix. La verdad que es muy interesante. Podría decir que incluso es hasta autocrítico, ¿no? Señalando incluso divisiones de pensamiento en cómo debería aplicarse las estrategias de seguridad o cuáles deberían ser, porque la Secretaría de Seguridad Ciudadana es un área, pero está la Sedena, está la Guardia Nacional, etc. Ahora ya tengo vergüenza de compartir lo que pensé para mi kit de seguridad, porque no voy a tener una segunda idea ahora, pero la primera fue,
Yo pondría un CD de Bad Bunny, el último CD, Debí tirar más fotos. Es político también, y creo que es importante, porque sin alegría, sin música, no tiene sentido luchar por un mundo más justo. Y creo que es muy importante poder bailar, reír, porque nos hace sentir que merecemos vivir bien. Y la música es fundamental para nuestra identidad latinoamericana. Y es eso, pondría este álbum porque resistir también es una forma de disfrutar. Súper, me parece una excelente recomendación. Por fin logramos que alguien ponga algo de música en nuestro kit. Muy bien. Muchísimas gracias a todas, a todos por participar en esta iniciativa, por su compromiso con todos estos temas que son tan claves para la región, y a las personas que nos escuchan, muchas gracias por siempre sintonizarse con nosotros. Kit de Seguridad Progresista, Análisis y Recomendaciones para el Fin del Mundo es un podcast del Centro Regional sobre Paz y Seguridad de la Friedrich Ebert Stiftung. Gracias por escucharnos.